En esta tarde vamos a estar hablando, continuamos en el capítulo 2 y el capítulo 2 pues nos habla acerca de el retrato de los falsos maestros, cómo reconocer a los falsos que se infiltran en la iglesia, ¿verdad? Ya vimos anteriormente que el apóstol Pedro, sabiendo lo importante que es conocer la verdad, nos habló acerca de que tenemos que estar seguros acerca de nuestra salvación. Debemos de conocer nuestra salvación. Las personas que no entienden cómo fueron salvadas, por lo que dice la Escritura, pueden ser presa fácil de engaños. Porque puede venir un maestro y les dice, no, mira, así es como la persona se salva. No, mira, es de esta manera. No, es de esta manera. Y cada maestro puede traer su opinión. Y esto pues traer confusión a las personas. ¿Ok? Así que el apóstol Pedro, preocupado por esta situación, escribió esta carta precisamente para eso, para que sepamos cómo defendernos de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, sobre todo de los falsos maestros que traen estas enseñanzas. Así que ya vimos que tenemos que conocer nuestra salvación. Y en eso vimos el versículo 1, donde el apóstol Pedro nos dice, ¿de dónde viene la salvación? La salvación es completamente de Dios. Puesto que el apóstol Pedro dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. A los que habéis alcanzado. ¿Verdad? ¿Quién nos alcanzó? Fue Dios el que vino a buscarnos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él vino a buscarnos. Nosotros no podíamos ir a Él porque estábamos incapacitados por causa de nuestro pecado. Así que Él vino a nosotros. Así que la salvación proviene de Dios, es de Dios, completamente de Dios. En segundo lugar, vimos que otra línea de defensa en contra de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, es que tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que escudriñar la Escritura. Todo lo que escuchamos, ¿verdad?, debe ser traído a comparación con lo que está escrito en la Biblia. De esta manera podemos comparar si un maestro está diciendo la verdad o no. Pero si no conocemos la Escritura, pues no tenemos un punto de comparación. No sabemos si la persona está diciendo la verdad o no. Así que todo esto tiene que ser traído y comparado con lo que dice la Escritura. Hay otro punto, ¿verdad?, que tenemos que el apóstol Pedro nos va a enseñar más adelante, que es acerca de nuestra santificación. Debemos conocer nuestra santificación, ¿verdad? Pero antes de entrar ahí, el apóstol Pedro se toma todo el capítulo 2, ¿verdad? Emplea el capítulo 2 para hablarnos, para describir cómo es que operan estos falsos maestros, ¿sí? Y este pasaje plantea algunas preguntas. Por ejemplo, ¿existe un crimen más serio que falsificar la verdad de la palabra de Dios? ¿Hay algo peor que mentir acerca de Dios, Cristo, el Espíritu Santo o el significado de las Escrituras? ¿Existe un crimen más severo que enseñar las mentiras del diablo como si fueran la verdad de Dios? ¿Puede haber algo más irritante para Dios que la tergiversación de su palabra? ¿Hay una hipocresía peor que decir
que una persona habla por Dios para la salvación de las almas, cuando en realidad habla por Satanás para la condenación de las almas? ¿Puede haber un engaño más atroz que ser un falso maestro en la iglesia? Este pasaje responde con un rotundo no, porque nada puede ser más atroz, ¿verdad?, que enseñar algo como que es de Dios cuando en realidad es de Satanás. ¿Sí? Porque esto trae perdición para las almas. Muchas personas no consideran lo terrible que es enseñar de una forma errónea, ¿sí? Porque está en juego las almas de las personas. Así que esto es un crimen atroz. Muchas personas no lo ven de esa manera, ¿ok? Pero es algo verdaderamente serio. Este engaño que es puesto en la iglesia por Satanás mismo, de hecho, tal engaño es una de sus tácticas operativas principales. ¿Cuál es? Condenar las almas de las personas al infierno eterno. Satanás siempre se ha esforzado por infiltrarse en el pueblo de Dios con aquellos que dicen que hablan por Dios, pero en realidad hablan por Él. Con aquellos que dicen decir la verdad y de hecho hablan del error. Debido a que esta es una antigua táctica de Satanás desde la antigüedad, Dios ha advertido repetidamente a su pueblo acerca de tales falsos maestros. Sí, porque es Satanás el que está detrás de los falsos maestros. Es Satanás el que los mueve, ¿sí? Si estudiamos las Escrituras desde el Pentateuco, vamos a estar expuestos a estas advertencias. Si vamos, por ejemplo, al capítulo 13 de Deuteronomio, y simplemente leemos los versículos del 1 al 18, vamos a encontrar que la palabra de Dios dice que en este capítulo, que cualquier profeta que venga y sugiera alguna adoración falsa o cualquier tergiversación de Dios o cualquier tergiversación de la verdad de Dios, debería de ser muerto instantáneamente. Tal pena de muerte, fíjense, se aplica incluso dentro de una familia, porque el amor por la familia no toma la prioridad sobre la devoción a Dios. Entonces, este capítulo dice que si encuentras un falso profeta, ¿verdad?, que debe morir, incluso si está en tu familia. Este capítulo también dice que cualquier ciudad que haya sido influenciada por profetas mentirosos, que en el nombre del verdadero Dios alejan a las personas del verdadero Dios y el verdadero camino, será destruida la ciudad entera. Así que Dios está muy serio acerca de esto. Entre el capítulo 18 de Deuteronomio y el versículo 20, al entrar al capítulo 18 y el versículo 20, vamos a encontrar también el mismo tipo de condena sobre estos falsos maestros que siempre se han infiltrado en el pueblo de Dios.
En el Nuevo Testamento también hay un texto significativo al que debemos de poner atención, que es 2 de Corintios capítulo 11, que nos da una ilustración del Nuevo Testamento, de la misma preocupación divina sobre los falsos maestros y sobre los engaños de Satanás cuando se infiltra en la asamblea de Dios. En 2 de Corintios 11, versículo 13, Pablo se refiere a algunos que han venido a la iglesia en Corintio y los llama falsos apóstoles, trabajadores engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice que no es de extrañar, dice el versículo 14, porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprendernos si sus siervos también se disfrazan de siervos de justicia, cuyo fin será de acuerdo con sus obras. Así que aquí tenemos el mismo concepto que tenemos en Deuteronomio, y es que el pueblo de Dios va a ser infiltrado por agentes satánicos que vienen en el nombre del verdadero Dios, el verdadero Cristo, y en realidad vienen representando a Satanás. O sea, no está diciendo una sugerencia, sino está hablando de un hecho, que Satanás opera se infiltra siempre en la asamblea de Dios. Siempre. ¿Ok? Siempre busca infiltrarse de una o de otra manera. Ahora, Satanás opera de muchas maneras, pero estamos hablando aquí de una táctica operativa muy específica dentro de la comunidad del pueblo de Dios. Es cierto que él está ocupado allá afuera también, ¿sí? Él está ocupado allá afuera defendiendo todo tipo de sistemas falsos, religiones falsas, ¿ok? Y él se encuentra ocupado en toda, porque él es el padre de todas las religiones, ¿ok? Al cristianismo no me gusta decirle religión, porque cuando hablamos del cristianismo como religión, como que lo hacemos juntamente con esas religiones falsas, ¿verdad? Y el cristianismo verdadero no es religión. Pero Satanás se encuentra siempre ocupado maquinando nuevas religiones, nuevas maneras de engañar al hombre. Por eso hay tantas religiones como hay opiniones de hombres, ¿sí? Satanás está en operación en todo eso, pero aquí estamos hablando de una táctica operativa muy específica, que es cuando él se infiltra en la iglesia, cuando él se infiltra en el pueblo de Dios. Y a medida que aprendemos de este pasaje en 2 de Corintios capítulo 11, el pecado nunca se acerca a nosotros como pecado. Satanás nunca viene a nosotros como Satanás. El pecado siempre viene a nosotros como placer, ¿sí? Como algo que se ve, se oye o se siente placentero, ¿sí? Satanás siempre viene a nosotros, no como Satanás, sino él viene viene en el nombre de Cristo. ¿Sí? Satanás no va a decir yo soy Satanás o yo vengo en el nombre de Satanás, sino siempre va a decir yo vengo en el nombre de Dios. ¿Sí? El error nunca nos llega como error. El error siempre nos llega como la verdad, ¿sí? Pero no lo es. Así es de que por eso resulta ser tan difícil en muchas veces separar el error de la verdad.
porque el error nunca se presenta como error, se presenta como algo que es verdad. Así que no hay nada que sea más ofensivo para Dios que la distorsión de su palabra. Falsificar los hechos acerca de quién es Dios y lo que dijo, incluso promoviendo las mentiras de Satanás como si fueran la verdad de Dios, es la forma más básica de hipocresía. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, la eternidad de las personas se encuentra en juego. Y a veces es muy difícil creer que alguien engañe intencionalmente a otras personas, enseñándoles algo que es espiritualmente catastrófico. Sin embargo, tal arrogancia atroz es exactamente lo que caracteriza a los ministros falsos o a los falsos maestros. Como el padre de las mentiras, como dice Juan 8:44, Satanás está usando constantemente el engaño y la falsa doctrina para atacar a la iglesia, empleando falsos maestros para infiltrarse en el verdadero rebaño. Y pues claro, estos nunca vienen diciendo, les vengo a contar puras mentiras. Quiero que conozcan el error, ¿verdad? No, lo que ellos predican es para ellos la verdad, ¿sí? Así que estos siempre se disfrazan de ángeles de luz, intentando pasar inadvertidos en el rebaño. Ya vimos cómo Dios condena a estos falsos maestros, o cómo condenó a estos falsos maestros, profetas en el Antiguo Testamento. También Cristo y los apóstoles hicieron eco de esta misma sobriedad en el Nuevo Testamento, y nos advierten cuidadosamente, ¿verdad?, a los creyentes acerca de estos falsos maestros y sus engaños. Jesús dijo en Mateo 24:11, dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea que es un hecho que muchos falsos maestros se van a levantar. Y estos falsos muchas veces también surgen de adentro de la iglesia. ¿Okay? Cuando el ataque viene de afuera, pues sabemos que el ataque viene de afuera y no es tan devastador como cuando el ataque viene de adentro, ¿sí? Así que a la luz de esta amenaza satánica, los escritores del Nuevo Testamento enfatizan la importancia de estar armados con la verdad. La única manera de enfrentar la falsedad y el error, pues es con la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? ¿Dónde? En la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? Y aún, miren, aunque en este país está muy accesible la Biblia, hay mucha gente que está engañada cuando tiene la Biblia en sus manos y simplemente por no leerla. Pero necesitamos conocer la Biblia para poder discernir. Así que la pureza doctrinal es una prioridad, tiene una prioridad muy alta y es una preocupación sincera. De hecho, los apóstoles reservaron sus críticas más duras para aquellos que distorsionan la verdad. Por ejemplo, Pablo en Filipenses 3:2 les dice, guardaos de los perros, ¿sí? Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense, estas son palabras fuertes y fueron reservadas específicamente para los falsos. Así que el veredicto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es inconfundible. Dios no tolera a los falsos profetas.
Mateo 7:15 al 20 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Sí? Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el final de los falsos? El ser cortados y ser echados en el fuego. Tal como un árbol, ¿verdad? Cuando compramos un árbol frutal, lo compramos porque queremos la fruta. Y si ese árbol no da fruta, ¿qué hacemos con él? Este árbol no sirve para nada, ¿verdad? Y aunque esté bonito el árbol, muy frondoso y todo, pero no lo compramos para adorno, lo compramos por el fruto, ¿sí? Así que, pues, ¿qué vamos a hacer con ese árbol? Pues lo cortamos, lo sacamos con todo y raíz si es posible, y lo echamos al fuego, lo echamos a la basura y ponemos uno que dé fruto, ¿verdad? Bueno, precisamente es lo que debemos de hacer con los falsos, ¿verdad? Pero el juicio lo va a traer Dios contra estos falsos. Ahora, muchos en la iglesia de hoy, ¿verdad? A pesar de todas estas advertencias en la Escritura, hacen exactamente lo contrario, que es tolerar a cualquier maestro que afirme ser cristiano, independientemente del contenido de su enseñanza. ¿Sí? Tal aceptación sin sentido, ¿verdad? Y lo llaman en el nombre del amor, ¿verdad? Oh, no, Dios es amor y no debemos estar contendiendo con un hermano que a lo mejor está equivocado, ¿verdad? No debemos de pelear, de contender para mantener la unidad, ¿sí? Esa es la excusa de muchos para no confrontar a estas personas con su falsa doctrina, ¿sí? Y por eso se han infiltrado. Hoy las iglesias están atestadas de falsa enseñanza, porque realmente nadie se levanta y le dice hermano, o bueno, no va a ser hermano, ¿eh? O si es hermano, pues decirle, oye, estás enseñando mal, eso no es lo que la Escritura dice. Porque puede haber que hay unos que por ignorancia estén enseñando algo mal, pero hay otros que no es por ignorancia, es porque hay un propósito detrás de ellos. Y ese propósito es que Satanás está detrás de ellos precisamente para que esas almas de esas personas no se salven, sino que sean condenadas. Así que, como resultado de esa trágica indiferencia y el descuidar la verdad, pues algunos prefieren abrazar a los falsos maestros a pesar de la clara protesta de la Biblia, ¿sí? A pesar de todas estas advertencias que nos da la Escritura. Si el mundo alguna vez necesitó una advertencia, debe ser advertido contra los falsos maestros, ¿sí? Si el mundo alguna vez necesita una advertencia, y hoy en día, pues debe ser esta, de ser advertido, o ser advertidos contra los falsos maestros. ¿Por qué? Porque los falsos maestros llevan a una persona a condenarse a sí misma más rápido que cualquier otra cosa. ¿Sí?
Y también demasiadas personas son demasiado rápidas para creer una mentira. Es más, les gustan más las mentiras que la verdad. Es más, pagan porque les digan mentiras. Pagan, la gente paga por oír mentiras. Y pagan buen dinero. Pagan buen dinero por oír mentiras. ¿Y por qué algunas personas prefieren seguir oyendo mentiras? Porque, ¿saben qué? Porque de esta manera pueden seguir viviendo como ellos quieran. ¿Sí? Quieren una excusa para alejarse de las restricciones y demandas que Jesucristo les pone. Por lo tanto, buscan cualquier enseñanza que rebaje a la persona de Cristo. Cuanto más la bajan, menos atienden sus demandas. ¿Sí? Pero tengamos en cuenta que hay un problema importante con la enseñanza falsa. Es una mentira. Es una mentira. No es la verdad. Y una persona se condena en el infierno eterno si sigue una enseñanza falsa. ¿Sí? Así que este es el mensaje crítico de esta sección de esta segunda carta de Pedro. La advertencia contra los falsos maestros. Tal vez algunas veces no le damos la importancia de lo que es una alma. Pero una alma vale más que todo el tesoro del mundo. ¿Sí? Y muy fácilmente la gente se cree de las mentiras. Muy fácilmente. Pedro entendió el peligro que la falsa doctrina representaba para sus lectores desde su primera epístola, ya que él les advirtió que fueran consistentes o que estuvieran conscientes más bien de las tácticas del diablo. Allá en primera de Pedro 5:8 les dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Así que desde su primer carta él está advirtiendo a sus lectores de este peligro, ¿verdad? Y en este pasaje nuevamente aborda, ¿verdad?, las estrategias del maligno, exponiendo a los sirvientes de Satanás por quienes realmente son. De hecho, aquí en este pasaje el apóstol Pedro nos va a dar un retrato claro de los falsos maestros, mirando específicamente a la esfera de su operación, cómo operan, dónde operan más bien, ¿verdad? El secreto de su operación, el sacrilegio, el éxito que tienen, porque verdaderamente tienen éxito en propagar el error, la sensualidad, el estigma y el motivo de sus operaciones. Así que como resultado, las ideas de Pedro son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2 milenios, ya que abordan un problema que sigue afectando a la iglesia de hoy en día. Así que vamos a pasar a la primera parte en el versículo 1, la primera parte del versículo 1 que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Después de que Pedro nos habló acerca de la palabra segura de la verdad, en los versículos, en el capítulo 1 del versículo 19 al 21, ahora Pedro cambia su enfoque a las palabras engañosas de los profetas, de los falsos profetas del capítulo 2. La conjunción pero marca esa transición,
de un tema a otro tema, ¿sí? A través de los profetas genuinos, Dios ha hablado la verdad a su pueblo, pero a través de falsos profetas, Satanás siempre ha tratado de oscurecer o contaminar el mensaje de Dios. Como sirvientes del engañador, los falsos profetas propagan mentiras y falsedad en su ataque sistemático de la verdad. O sea, ellos tienen un plan y está sistematizado para engañar a las personas. A lo largo de la historia, estos, podemos decirle, mercenarios espirituales, siempre han plagado al rebaño de Dios. Dijeron por ahí, la gente no trata de falsificar lo que no es verdadero. La gente siempre trata de falsificar lo que es verdadero. Hay personas que se preguntan, ¿y por qué hay tanta confusión en el cristianismo? Porque si vamos al budismo, por ejemplo, el budismo nomás enseña una sola cosa y todos la entienden. No tienen confusión. Vamos a otras religiones y también no hay confusión ahí. Pero cuando venimos al cristianismo, está plagado. Está plagado de diferentes opiniones. O sea, es difícil caminar entre tanta mentira, ¿entiendes? ¿Por qué? Satanás no va a falsificar el budismo, ya es algo falso. ¿Me entiendes? Ya no se ocupa. Su trabajo es precisamente falsificar lo que es verdad. ¿Sí? Así que Pedro dice, ¿verdad? Que incluso en los tiempos del Antiguo, lo que acabamos de leer, se refiere al Antiguo Testamento cuando dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo. Fue un hecho de que hubo falsos profetas en el pueblo de Dios, difundiendo sus engaños y causando devastación. ¿Sí? Dice Jeremías 5, 30 y 31, dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Imagínense, horrenda cosa es caer en manos de un ¿qué? Dios vivo. Ese pueblo, donde dice hubo también falsos profetas en el pueblo, la referencia a ese pueblo que está a la vista aquí es Israel, ¿verdad? Y se evidencia por la terminología de Pedro, donde hay muchos usos similares del pueblo. Claramente, hay muchos usos donde el pueblo claramente se refiere al pueblo judío. Y sus ilustraciones del Antiguo Testamento, como vamos a ver más adelante, en el versículo 5 cuando se refiere a Noé, en el versículo 6 cuando se refiere a Sodoma y Gomorra, en el versículo 7 a Lot, en el versículo 15 cuando se refiere a Balaam, ¿verdad? Todos indican que es en referencia a ese pueblo al que Pedro se refiere, es al pueblo de Israel. Incluso durante el ministerio de Jesús, los falsos profetas siguieron siendo un problema serio para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo el establecimiento religioso era corrupto, con los fariseos proporcionando el ejemplo por excelencia de la religión falsa. Y aquí también encontramos la acusación de Cristo de aquellos pretendientes espirituales en Lucas 11:39 al 52, cuando dice, pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios.
el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: Ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entran se lo impedisteis. Así que aquí vemos la reprensión de Jesús en contra de este grupo, ¿verdad? En contra de esta religión falsa que promovían los fariseos en el tiempo de Jesucristo. Así que cuando Pedro dice así como hubo también falsos profetas entre el pueblo, ya vimos que ese pueblo se refiere al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pedro está diciendo aquí también que asimismo habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, Pedro lo da ya, y fíjense, Pedro está hablando aquí hace 2000 años, que desde entonces ya se estaban infiltrando los falsos maestros, ¿sí? Desde el comienzo. O sea, Satanás no duerme. Nosotros nos podemos dormir, ¿verdad? Como muchos nos dormimos, pero Satanás no se duerme. Él siempre está atento, ¿sí? Y de esa misma manera como los falsos atacaron al pueblo de Israel, o sea que es un hecho seguro que también se van a infiltrar en la iglesia. Años antes Jesús había predicho que en los últimos días la iglesia tendría que soportar la variedad de falsos maestros. Por ejemplo, en Mateo 24:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí tenemos otra advertencia. Porque vendrán muchos en mi nombre. Muchos en mi nombre. Satanás no viene en el nombre de Satanás. Satanás viene en el nombre ¿de quién? De Jesús. Diciendo: yo soy el Cristo. O sea, no va a decir yo soy Satanás. Dice: yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. De manera similar, Pedro también advirtió a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, cuando dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre hoy en día. La gente va a la iglesia y les gusta escuchar historias.
Historias del que predica, historias de otras personas, pero no la verdad acerca de la Escritura. Y les encanta, ¿verdad? Les digo que hasta pagan. Pagan porque les cuenten fábulas, historietas, ¿verdad? ¿Por qué surge esto? Bueno, los falsos maestros surgen cuando la iglesia comienza a abrazar la cultura mundana que nos rodea. ¿Sí? Como resultado, las congregaciones ya no desean mantener o perseverar en la doctrina sana. ¿Sí? La adoración y predicación centradas en Dios se sustituyen por cuentos y entretenimientos centrados en el hombre. Un énfasis bíblico en el pecado, el arrepentimiento y la santidad es reemplazado por un énfasis en la autoestima y las necesidades de la gente. ¿Sí? Las personas buscan maestros que proclamen solo ideas placenteras y positivas. No quieren escuchar nada negativo, que el pecado y que siga pecando se va a ir al infierno. Eso para ellos es hablar negativamente. Es negativo hablar que alguien se va a ir al infierno. Así que quieren escuchar cosas positivas. Así que las personas buscan maestros que proclamen solo ideas placenteras y positivas, de acuerdo a sus propios deseos, porque quieren que les hagan, como dice aquí la Escritura, cosquillitas en los oídos. Y como resultado, estos maestros populares, ¿verdad?, convierten las mentes de la gente de la verdad, dejándolas vulnerables a la influencia engañosa de Satanás. ¿Por qué? Porque están entretenidos en historietas, en cuentos, en otras cosas y no en la verdad. No están escudriñando la verdad, la Escritura. Así que la advertencia de la Escritura es clara. Los maestros falsos van a surgir en la iglesia. De hecho, la iglesia es una de las principales, esferas de operación de Satanás. En la iglesia es donde más opera Satanás. Por esa razón, el verdadero pastor debe estar continuamente en guardia, estudiando, proclamando y defendiendo la verdad constantemente. Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 9, dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Sí? Hay que confrontar la falsedad con la verdad. ¿Sí? Y saben que la mayoría de los falsos maestros nunca quieren venir a la Escritura. Siempre que se les hace una invitación a examinar las Escrituras, siempre huyen. ¿Sí? Muchas veces yo he invitado a personas a ver si estoy equivocado, enséñame. Dime dónde, pero enséñame con la Escritura. Muéstrame pasajes que exactamente digan esto que estás diciendo. Pero no lo hacen. ¿Sí? Siempre nomás dicen, no, pues hay después o después. Pero nunca se sientan realmente a examinar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué habríamos de estar perdiendo tiempo en estar escuchando mentiras? De esa mejor nos iríamos al cine, ¿no? O sea, ¿para qué ir a un lugar donde nos están hablando mentiras, cosas que no son? Si vamos a la iglesia es con un propósito, ¿no? De escuchar la verdad.
¿sí? Porque si realmente queremos ser engañados, pues vamos y pagamos el ticket para entrar al cine y sabemos que ya, pues las películas, pues pura, ¿cómo se dice? Fantasía, ¿no? Pero ya estamos conscientes de que es fantasía, ¿sí? Lo peor es venir a la iglesia buscando la verdad y que nos estén contando cosas de fantasía, como si fueran verdad, ¿sí? Eso es peligrosísimo, porque una persona ahí puede estar pensando, oh, ya soy salvo, voy a ir al cielo. Y en aquel día, dice Jesucristo, cuando vengamos enfrente de Él y diga, hey, no te conozco, eso va a ser terrible, porque esta persona durante toda su vida pensó que estaba bien con Dios, cuando en realidad nunca lo estuvo. Eso es fatal y por lo tanto es la advertencia de Pedro aquí, ¿verdad? Que nos dice dónde opera Satanás. ¿Ok? No estemos, que no nos sorprenda que la esfera de operación de Satanás es en la misma iglesia. ¿Sí? O sea, tenemos que estar consabidos y conscientes de que Satanás siempre busca la manera de infiltrarse. ¿Sí? Y muchas veces con personas muy piadosas que empiezan, ¿y saben a dónde se van? A las personas más vulnerables, ¿sí? A los recién convertidos, a las personas que no se pueden defender con doctrina. ¿Amén? Así es de que hay que estar siempre atentos. Bueno, así que comenzamos, ¿verdad? Conociendo dónde es el lugar de trabajo de Satanás. Y como dice Pedro, el lugar de Satanás, donde él se concentra más, es en la iglesia. ¿Amén? Sabiendo esto, ya no nos puede agarrar por sorpresa. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos, oh, aquí es la iglesia, Satanás no va a entrar aquí. No, aquí es donde más está. ¿Ok? Así que cuidado, estemos, que no nos agarre por sorpresa. ¿Amén? Vamos a detenernos ahí y vamos a ponernos de pie en esta tarde y ser despedidos en este día. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual no solamente nos alimenta y nos edifica, sino que también nos advierte, Señor, de los peligros que nos rodean. Como Padre amoroso, Señor, que se preocupa por sus hijos, para que no caigan en el error, para que no tropiecen, Señor, y para que no suframos por causa de estas cosas. Tú nos adviertes, Señor, tú nos adviertes en cuanto a qué debemos estar vigilantes. Ayúdanos, Señor, a ver a reconocer, Señor. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a estar atentos cuando estos falsos maestros, estos falsos profetas se presenten en nuestros medios, para reconocerlos, Señor, para tratar con ellos, Señor, con tu verdad. Ayúdanos a estar siempre atentos de tu verdad. Ahora te pedimos, Señor, que nos despidas de este lugar, nos lleves a nuestros hogares con todo bien, Padre Santo. Y gracias nuevamente por tu misericordia. Gracias, Señor, por preocuparte por nosotros y advertirnos de estos peligros o de estos peligrosos profesantes de la verdad, o que dicen que son de la verdad. Gracias te damos y te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga y así podemos decir todos juntos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.